integridad y sabiduría, se complace en presentar desde la Conferencia Por Su Causa 2019, Revolución Sexual, sin base bíblica ni científica. El panel aconsejando a los padres en medio de la revolución sexual. Sean todos bienvenidos. Muy buenas noches, hermanos. Qué privilegio es continuar aquí ahora hablando con personas de mucha experiencia acerca de cómo aconsejar a padres en medio de esta revolución sexual. Yo creo que el pastor José Mercado nos dio una buena base para comenzar este debate, hablando de cómo poder mantener nuestras familias centradas en el Evangelio y cómo necesitamos volver a la cruz cada día para vivir en medio de esta revolución moral. En el día de hoy me acompaña el pastor Luis Méndez, quien tiene siendo pastor desde el año 1997, 22 años en el ministerio pastoral, quien fue instruido en el Instituto Teológico de Bethlehem, donde el pastor John Piper, donde fuiste pastor también allá. Tienes muchos años en lo que tiene que ver con la consejería, eres parte del board de consejeros en Estados Unidos. Y sobre todo, y más importante para nosotros, eres el pastor de consejería de esta iglesia, de la Iglesia Bautista Internacional. También tenemos al pastor Juan Sánchez, quien es pastor desde el año 2002 aproximadamente, del año 2000, en la iglesia de Austin, Texas, High Point Baptist Church, en Austin, Texas, que también tiene estudios teológicos, tiene un PhD en Southern Baptist Theological Seminary, y sobre todo tiene 5 hijas. Yo creo que todo aquel que tenga 5 hijas sabe cómo aconsejar muy bien. Ahí está su familia. El pastor Juan Sánchez, además de su experiencia como pastor, ha servido como consejero en diversos momentos. También creo, Juan, que eres el presidente de lo que es Coalición por el Evangelio en español. Eres parte del board de Gospel Coalition también. Es decir, que tu experiencia aquí es de gran importancia para nosotros. Y también contamos con Cornelia Hernández, quien es consejera de familia y consejera de lo que tiene que ver con sexualidad. Ha servido en nuestra iglesia como consejera desde el año 2006 y tiene gran experiencia aconsejando a personas con distorsión en la sexualidad, madres que tienen hijos con distorsión, que tienen hijos que tienen esta disfuncionalidad. Y tu experiencia, Cornelia, va a ser de gran bendición para nosotros en este panel. Y alabamos al Señor de tenerte aquí y que tú seas parte de nuestra iglesia también y de nuestra familia. Y hoy queremos hablar de este tema. Y para comenzar, quizás, Pastor Luis, que tú nos puedas explicar un poquito de qué trata este panel, por qué hemos entendido que es relevante para la iglesia de hoy un panel como este. Sí, cuando el pastor Miguel básicamente estuvo diseñando el formato de la conferencia, él estaba muy interesado en que, por ser de tan profunda dimensión teológicamente hablando, también tuviéramos la oportunidad de ir un poco a la práctica. Y básicamente lo que buscamos aquí ahora es los aspectos prácticos del tema. Mi área es consejería bíblica y nosotros usamos un sinónimo que es teología aplicada. ¿Cómo tomar todos esos conceptos teológicos ahora y llevarlo a la práctica? ¿Qué estamos asumiendo en este taller? Estamos asumiendo primero que los padres son responsables de instruir a sus hijos. No el Estado, no los profesores de la escuela, no los pastores de la iglesia. Los padres son responsables de llevar a cabo esa tarea y para eso contamos con la palabra todo suficiente de nuestro Dios. Hay un texto que en consejería nosotros usamos mucho, sobre todo en equipamiento, un texto muy conocido de 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, con el objetivo a fin de que el hombre sea enteramente preparado, equipado para toda buena obra. Hermanos, no tenemos que alarmarnos ni asustarnos. Independientemente de cuál sea el tema en cuestión, tenemos la toda suficiente palabra de Dios. Amén. Tenemos todo lo que necesitamos en la palabra para poder dirigir a nuestros hijos en cuanto a eso. Obviamente necesitamos sabiduría para aplicar esa palabra. ¿Qué deseamos hacer aquí entonces?
Lo que queremos es recrear a través de preguntas algunos casos de estudio con el deseo de instruir usando esa palabra. Nuestra intención es animar, edificar mayormente a los padres que están aquí, de tal manera que Dios sea glorificado. Como el pastor Joan habló, tenemos el privilegio de tener a Cornelia, una voz femenina de mucha experiencia en nuestro equipo de consejería. Tenemos al pastor Juan, no solamente su preparación teológica, como ustedes vieron en la foto, 5 hijas. Tenemos al pastor Joan, que es muy dinámico, moderando. Y yo todavía estoy pensando que yo hago aquí. Yo voy a decir amén y aplaudir a lo que básicamente yo diga. Así que eso. Gracias, Luis, por tu humildad. Yo creo que eso era a mí que me tocaba decirle. Porque después de 22 años en el ministerio pastoral, yo creo que tú tienes mucho que decir. Y de verdad que, y esto no estaba en el libreto, pero yo agradezco mucho al Señor de que el Señor te haya traído a nuestra iglesia y a nuestro país. Porque yo sé que tú has servido y servirás como punta de lanza para ayudarnos a fomentar y seguir creciendo lo que tiene que ver con la consejería bíblica. Y de verdad alabamos al Señor por ti y por lo que tú estás aquí con nosotros. Así que yo sé que tú quieres ser humilde, pero me has hecho sacar la realidad de quién eres, hermano. Una bendición para nosotros. Así que entrando en materia, tengo algunas preguntas que hacerle. Y la primera pregunta que quisiera hacer, y quizás Juan, tú pudieras respondernos como pastor de muchos años de experiencia. Y es que luego que hemos visto esta ideología de género que se ha levantado, el pastor Miguel en su plenaria decía que en Estados Unidos hay personas que entienden que hay hasta 31 tipos de géneros se han presentado. Entonces, ¿cuál es la visión bíblica de género y sexo? La visión bíblica de género y sexo que nosotros deberíamos presentar a nuestros hijos. Bueno, como compartí de Génesis 1, 27 y hasta el 31, que Dios nos creó a su imagen igual, pero distinto como varón y hembra. Y interesantemente, la Biblia nos enseña de Deuteronomio 6 y yo aquí en Efesios 6 y 4 dice: padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Es decir, tenemos que enseñar la palabra de Dios y la teología de la Biblia, pero también, como estaba diciendo José, somos señales, así que tenemos que enseñar. Es una cosa tratar de enseñar lo que dice la Biblia, pero es otra cosa cuando nuestros hijos nos están velando y ve en la casa cómo un hombre trata a una mujer y cómo una mujer responde a un hombre. Así que estamos enseñando en nuestra vida qué es ser un varón, qué es ser una hembra, a la misma vez que estamos enseñando de la Biblia qué es un varón y qué es una hembra. Así que de la manera de qué edad tienen, tenemos que siempre estar discipulando del nivel de donde están. Y en el caso de nosotros, mi esposa y yo aprendimos que no queremos darle información muy avanzada, pero nada más que sabemos dónde están ellas cuando nos preguntan cosas, y siempre quisimos darle respuestas a sus preguntas del nivel de capacidad que ellas tenían. Amén. Sí, algo que tú puedes rescatar de ahí, creo que es algo. Tiene dificultad para oírme. Juan tiene dificultad para oírme, así que si alguien tiene de producción, si podemos darle un in-ear, sería bueno. O quizá esta bocina aquí adelante, que no se oye. Pero algo, Juan, que dices, creo que es bueno rescatar. No es simplemente enseñar son varones y hembras a nivel teórico, con la práctica. Como yo soy un hombre en mi casa, yo enseño eso, que el hombre es hombre. La mujer, como modelando lo que es una mujer bíblica, enseña que la mujer es mujer. Entonces no es simplemente forma teórica, sino en la práctica yo tengo que modelar esto de los géneros que el Señor nos manda a hacer. Otra pregunta que quisiéramos hacer también, y quizás Luis tú pudieras respondernos acerca de esto: ¿cómo yo puedo implementar un canal de comunicación más abierto con nuestros hijos? Yo sé que hay mucha comunicación, hoy estamos viviendo la era de la comunicación,
donde nuestros hijos están siendo bombardeados con diferentes tipos de cosas. Y muchas veces, tristemente, el canal de comunicación que ellos tienen más cerrados es con nosotros los padres. ¿Cómo nosotros podemos abrir ese canal de forma tal de que podamos tener una comunicación directa con nuestros hijos, que ellos se sientan cómodos de sentarse con nosotros y hablar temas profundos acerca de cómo ellos se sienten, acerca de acciones que vieron en el colegio, en la universidad? ¿Cómo yo puedo abrir ese canal con mis hijos? A mí me gustó mucho lo que el pastor José lo insistía sobre que nuestros hijos son verdaderos regalos de Dios. Yo he escuchado mucho una expresión que dice que cuando ellos están chiquitos uno quiere comérselo, pero cuando están grandes uno se arrepiente de no habérselo comido. Pero la idea es, en realidad, yo creo que nosotros estamos demasiado presionados, yo creo, en un exceso de esa responsabilidad de instruir a nuestros hijos. Y yo no creo que haya necesidad de minorizar, disminuir la importancia de esa responsabilidad. Pero yo creo que antes de instruir bien, debemos aprender a amar bien. Yo creo que nuestros hijos necesitan la afirmación, la aceptación de nosotros como padres. Yo particularmente creo que hay mucha presión en esta generación para lo que es la reputación de la familia, lo que es la credibilidad de la familia. Yo he dado este testimonio muchas veces anteriormente. Yo fui pastor aquí en la República Dominicana antes de irme a Minnesota a hacer mis estudios formales. Y yo creo que la familia pastoral, voy a usar eso como una ilustración, no quiero decir que es exclusiva de la familia pastoral, pero hay mucha presión hacia los hijos, sobre todo de los líderes, de los pastores. Y yo recuerdo que cuando nos mudamos a Minnesota, una de las cosas que Dios trabajó en mí es ver que yo estaba básicamente poniendo a competir nuestra reputación como familia pastoral al amor de mis hijos, de que son regalos de Dios para nosotros. Y yo honestamente llorando les pedí perdón por la presión. Y yo recuerdo que en esa conversación ya mi hija mayor tenía 15 años, la segunda 14 y nuestro hijo de 8. Hubo una reunión familiar donde yo le dije, yo lamento, yo quiero que cambiemos, yo quiero que esto sea un lugar dulce, díganme lo que tengan que decirme. Yo recuerdo que mi hija mayor me dijo, ¿tú estás seguro, papi, que tú quieres escuchar? Y ella me dijo, empezando, tú eres demasiado aburrido. Tú solo quieres hablar de Biblia, de versículos, tú no te ríes, tú no juegas con nosotros, tú no gastas tiempo con nosotros. Y yo lloré, pero ese día yo le dije, nunca más yo voy a dar motivo de que ustedes piensen que yo soy aburrido, porque Dios no es un Dios aburrido. Nosotros queremos un hogar dulce. Yo creo que el canal de comunicación no viene necesariamente como un resultado de autoridad, sino como un resultado de una auténtica relación que hemos desarrollado con nuestros hijos, sin amor, amarlo, aceptarlo. A nosotros se nos olvida que hay algo que se llama soberanía de Dios. Dios no nos ha prometido en ningún texto en la Biblia que nuestros hijos todos serán creyentes. Yo creo que es importante en esa tensión humana que experimentamos de decir, yo quiero que mis hijos obedezcan, yo quiero que alcancen la salvación. Yo creo que muchas veces nos hace falta recordar de una manera más fresca que esto se trata de Dios. Se trata de su gracia, se trata de su voluntad soberana. Y nosotros debemos amar a nuestros hijos incondicionalmente, porque Dios nos ama así. Y tristemente, en consejería, yo he tenido hijos adolescentes que ellos dicen, nosotros nos sentimos que somos la vergüenza de nuestra familia. Y Dios nunca nos hace sentir a nosotros así en Jesús. Yo puedo entender nuestro disgusto, tristeza, cuando un hijo desobedece. Ningún padre que ama no va a sentir algo así. Pero eso es una cosa, y otra cosa es usar eso para un rechazo hacia el hijo. Si vamos a conectar con nuestros hijos, yo creo que debemos esforzarnos y sobre todo orar a nuestro Dios que nos conceda amar como Él ama. Amén, amén.
Juan, ¿quiere agregar algo ahí? Sí, si puedo tomar un tiempo para compartir una historia personal. Como José lo dijo, la vida cristiana no son las cosas gigantes. La vida cristiana son los 1000 pasos diariamente de fidelidad. Y eso comienza en la casa. Y para mí, yo quiero hablarle a los varones, especialmente a los papás ahora en un momento. Yo era un buen marido, era fiel, era un buen padre, era bueno a mis hijos, pero yo estaba confundido porque yo pensaba que lo importante para mí era el ministerio. Yo estaba sirviendo a Dios y mi esposa iba a criar mis hijos, mis hijas. Y ella estaba luchando como una madre soltera en la casa de nosotros. Y yo estaba involucrado en tanto ministerio que yo creía que era fiel con mi familia. Y mi esposa oró por mí por 6 años. No se quejó, no me criticó, pero oró por mí por 6 años. Y yo a los 17 años entré a la Fuerza Naval de los Estados Unidos. Yo era un militar, pero fuerte. Y no sé si ustedes han visto la película El sonido de música y la historia de la familia Von Trapp. En mi casa yo era el capitán Von Trapp con el pito. Y yo esperaba, mira, una niña de 8 años, la otra de 4 años y una bebé como, vamos ahora, recoja tu ropa, vamos a hacer esto y esto y esto y esto y esto y mandando. Y mi esposa me dijo, mira, ¿tú quieres una casa de Better Homes and Gardens o tú quieres una relación con tus hijas? Y ella me empezó a discipular a mí. Y fuimos a una conferencia y ahí fue cuando me agarró el Señor a través del Espíritu Santo y empecé a entender mi rol como líder en mi casa. Y la cosa cambió así, por la gracia de Dios. Y en un ratito yo empecé a dirigir mi familia. Mi esposa empezó a preguntarme a mí cómo criar a los hijos, porque yo me involucré a criar a mis hijas y atenderlas. Y una de las cosas que aprendimos es que el tiempo de calidad, no sé si aquí se habla así, el tiempo de calidad, todos quieren el tiempo de calidad. Es una mentira. El tiempo de calidad viene del tiempo de cantidad. Y cuando estamos relacionando con nuestra familia, jueguen juegos, cosas sencillas. Si le preguntas a mis hijas qué es lo más que se recuerdan de nuestra casa, es que cada noche nos sentábamos en un salón en la casa a leer libros. C.S. Lewis, los Crónicles de Narnia, diferentes libros y casi cada noche estábamos leyendo y estábamos jugando los board games, menos Monopoly, porque ahí todos nos enojábamos y no pudimos jugar más. Pero son los 1000 pasos diariamente de vivir una vida en Cristo por gracia, en gozo, gozando cada momento, discipulando cada momento, por la mañana, por la noche, viviendo una vida así. Amén, amén. Es decir que para yo abrir el canal de comunicación yo necesito dedicar tiempo. Sí. Algo que decía el pastor Héctor esta mañana en el taller que él estuvo compartiendo es que muchas veces nosotros como padres y principalmente los hombres, y va muy de la mano lo que tú decías, Juan, es que nosotros queremos corregir, pero no somos parte de la vida de nuestros hijos. Y cuando vamos a corregir, el niño me mira, pero tú no juegas conmigo, tú no me das tiempo, tú solamente me mandas. A mí no me interesa lo que tú me quieres decir. A mí no me interesa ese Dios que tú me quieres mostrar. Yo quiero otra cosa. Y le prestan oído a aquel que le da tiempo. Yo creo que es una buena enseñanza. Y si nosotros como padres queremos llevarnos algo hoy empezando, yo creo que es el llevarnos que nosotros tenemos que dedicarnos e invertirnos en nuestros hijos.
Sí, y si lo único que nuestros hijos escuchan de nosotros es no, y siempre estamos corrigiéndolos, y cuando vamos a hablar con ellos, ellos dicen o piensan, aquí viene papi, me va a corregir, aquí viene papi, me va a decir no. El no es importante, pero el no tiene que venir en un contexto de 1000 sís. Y un contexto positivo, un contexto de ánimo. Se puede escuchar el no y se puede recibir cuando uno correcta a sus hijos. Claro, claro. Yo creo que entonces que después que abrimos el canal de comunicación, ahora llega otra pregunta. Y es que yo puedo decir que tengo una comunicación con mis hijos. Estamos viviendo este tiempo de revolución sexual. ¿Cuándo es el momento entonces para yo empezar a instruir a mis hijos acerca de esto? Y eso es lo que los padres se preguntan. Y es uno de los temas que ahora en nuestro país, en República Dominicana, se está tratando, el tema de esta ordenanza, donde los colegios quieren instruir a los hijos porque los padres no lo están haciendo. Entonces yo como padre responsable quiero instruir a mis hijos. Quizá Cornelia, tú puedas hablarnos un poco de eso. ¿Cuándo es el momento? ¿Cuándo yo sé que mi hijo está preparado para que yo me siente con él y empezarle a hablar de estos temas de sexualidad? Bueno, realmente la sexualidad es parte de nuestras vidas. Desde que un niño nace, es más, ahora con la sonografía, tú que viviste esos procesos, tú sabías el sexo de tus niñas, ¿no? Así que la sexualidad está con nosotros desde nuestra concepción, y yo pienso que los padres deben hablar de esta sombrilla de sexualidad, no tanto de relaciones sexuales, desde que un niño nace, con el comportamiento, con el trato, cómo tú modelas tu vida y cómo tú atiendes y cuidas y vistes y le hablas a este niño dependiendo de su sexo. Por ejemplo, el pastor Sugel ayer hablaba de que él y su esposa hicieron un pacto antes de casarse, hicieron varios, quiero aclarar, dijo él, de que, por ejemplo, los órganos sexuales a sus hijos, le iban a decir los nombres correctos. Y yo quería brincar en la silla, porque una de las cosas que observo mucho es que los padres, y no sé cómo será en Estados Unidos, pero en nuestro país somos muy creativos. Tenemos unos nombres que yo no puedo decir, pero nos vamos a reír porque suenan cualquier cosa menos órganos sexuales. Entonces, educación sexual es iniciar, por ejemplo, con decir los nombres correctos a los genitales, enseñar higiene, enseñar privacidad, enseñar a vestirte, cómo se viste una niña, cómo se viste un niño. Todo eso es educación sexual. No tenemos que tenerle tanto miedo a hablar de esas cosas, porque no es que a un niño de 3 años usted le va a hablar de relaciones sexuales, y eso es lo que estamos peleando, ¿no?, con el tema de la ideología de género. Pero los padres tienen ese rol, y mamá que está más cerca de los niños, pues tiene ese rol también desde pequeños, que la sexualidad, el tema de sexualidad sea un tema natural, no sea un tabú en casa, que si tú dices una palabra rara de una vez te miran y se hace un silencio, que se siente una mosca. No, la sexualidad es parte de nuestra vida, que lo podamos los niños se puedan sentir cómodos para preguntar cualquier cosa, primero a papá o a mamá, porque ellos son los que más saben de todo. Y además cualquier pregunta que yo tengo, siempre papi y mami vienen y me contestan sin problema. Así que cuando yo tengo una duda, yo puedo ir donde papi y mami, porque ellos me hablan de cualquier tema. Entonces podemos empezar a hablar de cualquiera de las cosas que tú vas observando en el proceso de crecimiento del niño. Él te va haciendo preguntas, tú vas viendo inquietudes y tú vas acompañando al niño en un proceso de educación. La educación es un proceso. Nadie aprende y se gradúa de bachiller en un día, ¿no? Ustedes saben que uno va a muchos años. Pues igual la educación sexual es un proceso de acompañamiento de la vida, y no acaba de aprender acerca de la sexualidad humana. Así que los padres lo que tienen que hacer es asumir ese proceso. Pero algo que yo he encontrado en muchas madres, trabajo con muchas madres, es que la misma mamá, el mismo adulto, tiene, no sé si le pasa a ustedes, tienen problemas con el tema de sexualidad por su propia historia. En nuestros países el tema de sexualidad es un tabú, y muchos padres vienen de hogares donde no recibieron una educación sexual adecuada. Y digo esto porque todos recibimos educación sexual. Lo que pasa es que no es buena. El silencio es comunicación. El asustarse es comunicación. Así que todos recibimos educación sexual, pero no recibimos una buena educación sexual que nos dé seguridad para hablar de temas frente a mis hijos. Y si lo digo mal, y si hablo de más, y si no digo lo correcto, y si lo malinstruyo. Así que también una recomendación para las mamás y los papás es que puedan
recibir instrucción, vengan a consejería, hay mucho material bíblico buenísimo. Antes de usted hablar a sus hijos, si se siente que necesita, porque quizás no lo necesite, pues que pueda instruirse para que se sienta cómodo en el momento en que tenga que hablar con sus hijos y no tenga esos temores que hacen que entonces no digo nada. Y entonces, si usted no habla, alguien le va a hablar a sus hijos, por seguro. Ahora, espérate, Cornelia, déjame yo aprovechar esta consejería grupal aquí. Dime, querida. Mi niña de 7 años Ajá. me pregunta, papi, ¿cómo se hacen los bebés? Ajá. ¿Cuál sería la forma de yo instruirla de la manera correcta? Quizá a esa edad, yo quizá a esa edad no le voy a decir todas las cosas, No, claro. pero por etapas, ¿cuándo es el momento quizás adecuado para yo empezar a responder con la verdad? Porque algo que nosotros tenemos que estar comprometidos con nuestros hijos es siempre hablar la verdad. Claro. Independientemente cuál sea la pregunta, hablar siempre la verdad. Claro, pero una verdad adecuada a su edad y no solo a la edad cronológica. No todos los niños de 5 años tienen la misma edad emocional. Correcto. Así que tú que conoces a tus hijos. Por eso es que los padres que tienen que hacerlo. Porque los padres que conocen en qué condición está este niño, qué información le puedo transmitir. Cuando un niño hace preguntas, lo mejor es que usted le conteste un poco con preguntas para usted saber qué está pensando y por dónde va la pregunta. Porque un niño te puede hacer una pregunta y tú crees que es de sexo y resulta que no tiene nada que ver con sexo. Hay palabras que se pueden confundir y ha pasado. O sea, ¿qué es una penetración? Y tú te pones rojo, un semáforo. Pero él no está hablando de sexo, él está hablando de entrar, ¿no? Penetrar un lugar, o sea, un ladrón penetró en un edificio, papi, ¿qué es penetrar? O sea, pero uno está pensando en otra cosa. Así que es importante como preguntarle, ¿por qué tú me preguntas eso? ¿Qué tú quieres decir? ¿Dónde escuchaste eso? Para tú entender el nivel donde el niño está y entonces a partir de ahí poder construir información que llega hasta cierto punto de la edad que tiene. Ayer el pastor Sugel hizo un excelente ejemplo, a los que estuvieron aquí, de cómo explicarle lo del embarazo. A mí me encantó cómo un hombre puede hacer eso también. Habló de una semilla, decía que mami tiene una semilla que se fecunda y entonces eso produce un bebé en su barriga y eso va creciendo. Y es cierto, a los 6, 7 años una niña puede decir, entonces es como una matita que va creciendo ahí dentro y, ok. Entonces después ella te va a preguntar, pero ¿y cómo se fecunda? Claro. Y después va a preguntar, ¿y cómo esa semilla llega? Fue muy bueno el ejemplo ayer. Claro. Perdón, y yo creo Joan, que sí. Déjame agregar algo. Una de las cosas que a mí me sigue sorprendiendo como dominicano es el contraste en nuestra cultura. Nosotros somos una cultura muy sensual, muy hasta cierto límite. Por ejemplo, para darle una idea del contraste, en estos días allá en Arizona, yo estaba en un sitio y una persona muy allegada que me conoce, sabe que yo soy pastor, me dijo, pastor, ¿qué usted piensa de este libro? Fue una persona en Virginia que escribió un libro, un hombre escribiendo a hombre diciendo, el libro se llama ¿Por qué es importante tener relaciones sexuales? Y lo primero que yo dije, ese no es dominicano. Ese autor no puede ser dominicano, un dominicano ni pregunta eso. ¿Entiendes la idea? Ya eso es obvio que el americano no tiene ni idea de qué estamos hablando. O sea, sin embargo, nosotros los dominicanos hablamos eso muchas veces en el lugar inadecuado, en el tiempo inadecuado, con la persona inadecuada. Entonces no sabemos dirigir esas cosas por los canales. Como bien Cornelia señalaba, nosotros necesitamos renovar nuestras mentes, aún para eso, sobre todo en el contexto del hogar. Luis, y entrando a ese tema ya, yo quiero hablar con mis hijos de este tema cuando me lo preguntan. Y siempre hay la duda, la cuestionante como padres. Yo tengo niñas. ¿Es más fácil o más cómodo que sea la mamá que lo hable con la niña? Con el varón es más cómodo que sea el papá. Estas preguntas con relación a la sexualidad y por la experiencia que ustedes han tenido tanto como pastores como consejera, ¿quién es el mejor instrumento quizá para hablarle de esos temas a cada uno de los sexos? ¿El papá al hijo, la mamá a la hija? Yo creo que debemos empezar por el que tiene 5 hijas. Vamos a ver. Yo creo que él debe tener una idea. Claro. Tiene autoridad para hablar de ese tema. Mira, yo tengo 53 años y todavía estoy esperando a mi papá que me explique cómo funciona. Porque todavía no me ha hablado de esta cosa. Mi esposa es una gran bendición,
porque ella tomó encima de ella esas conversaciones. Pero para tocar el tema, que es que en las iglesias no hablamos de esto, ni del púlpito enseñamos cómo hablar de estas cosas naturalmente. Así que tenemos que entender un vocabulario que podemos hablar, que podemos sentir bien, porque por mucho tiempo no se hablaba de homosexualidad, de sexualidad, no se hablaba del matrimonio, no se hablaba del amor del hombre y la mujer, y tenemos que entender cómo hablar de manera que se pueda hablar en la iglesia por el domingo, pero de manera también enseñar a la iglesia cómo hablar con su familia y cómo hablar con sus hijos. Lo que me enseñó mi esposa es que es importante hablar al nivel de madurez que tienen los hijos. Y interesantemente, para la hembra creo que es un poco diferente, porque los hormonas empiezan a hacer cosas en sus cuerpos que tienen que experimentar cosas que son parte de la vida sexual antes de entender el sexo. Por ejemplo, para que pudiera preparar a mis hijas para entender cómo funciona el cuerpo, mi esposa llevaba a cada hija en un tiempo antes de ese momento para explicar. Y lo que me enseñó mi esposa es que ella podía explicar lo que iba a experimentar sin tener que involucrarse en el tema enteramente de cómo funciona el sexo entre el hombre y la mujer. Y era muy sabio en eso, porque lo llamábamos como un date, y cada hija tenía un date con su mamá en ese tiempo para prepararla para ese momento, pero después hablar con ellas después. Así que realmente como papá yo no experimenté tener esas conversaciones con mis hijas, porque mi esposa en su sabiduría tomó eso en ella. Porque interesantemente la mamá de ella habló con ella del sexo la noche antes de nuestra boda. Y como dice Cornelia, si nosotros no discipulamos a nuestros hijos, alguien los van a discipular. Yo espero que Michelle, mi esposa, esté escuchando lo que tú acabas de mencionar, que ella sepa ya que ella debe encargarse de esa parte. Sí, Pero no todos tenemos esa libertad. Pero yo porque quiero si yo tener esa soy un libertad. padre soltero, por ejemplo, o una madre soltera, entonces se caen Claro. se caen Exacto. nosotros. Claro. Yo doy muchas gracias a Dios por mi morena, que está aquí en el auditorio. También, obviamente, ella facilitó mucho. Una de las cosas que yo creo que ella hizo magistralmente es que ella manejó el proceso de cuándo incluirme. Por ejemplo, cuando ella hablaba a nuestras dos hijas que ya están casadas hoy, y le hablaba de la prudencia y la modestia en el vestir, ella le decía: yo quiero que ustedes escuchen a su papá, cómo un hombre ve a una mujer. Entonces yo tenía que decirle a mis hijas el por qué nosotros queríamos que ellas vistieran con más prudencia. Primero, porque es bíblico, y no solamente eso, sino porque el hombre funciona diferente. Entonces yo lo que creo que mi morena hizo muy bien es administrar el proceso, que cuando nuestras hijas necesitaran el ángulo masculino de evaluar la situación, ella me pasaba el micrófono a mí para yo hacer mi trabajo. Y fue, yo creo, algo que se combinó de una manera muy maravillosa. Sí, pero yo quiero ayudar a tu esposa. Gracias. Sí. Gracias. Déjame decirte Me estoy asustando con el derecho. que ciertamente es más natural, ¿no? Que los papás hablen con los varones y que las mamás hablen con las niñas. Es más natural, porque las mamás pasaron por el proceso igual que las niñas y los hombres, ¿verdad? Pero la educación sexual no se da como un sermón. La educación sexual es la vida. Así que la manera en que los esposos se tratan es educación sexual. La manera en que mi papá cuida de mi mamá, es caballeroso, es tierno, le sirve,
es una masculinidad que yo estoy viendo, y la manera en que mi mamá responde a mi papá, el trato que ellos tienen como esposos, lo que José lo hablaba muy bien ahorita, es también educación sexual. Y nosotros no tomamos en cuenta eso, estamos más interesados en lo académico, en la higiene, en la salud física, y no nos estamos dando cuenta que educación sexual no es un sermón, es un modelaje. Esa dinámica es sumamente importante. Un papá abusivo, controlador, peleón, ausente, negligente, está mostrando una masculinidad. Recuerden que la sexualidad no es solo el acto sexual. Masculinidad es cómo yo me comporto, sexualidad, perdón, es cómo yo me comporto a partir de mi sexo. Y una mamá quejumbrosa, criticona, controladora, que pelea por todo, que la casa tiene que estar como para revista, que no deja que la gente, ¿verdad?, respire, digo yo. Esta hija no le va a gustar ser mujer, no va a querer sentirse cómoda en su feminidad. Entonces la sexualidad, la educación sexual es mucho más que un discurso. Sus hijos escuchan más lo que usted hace que lo que usted dice. Los adolescentes que yo veo, los preadolescentes, me cuentan historias de cosas que ocurrieron a los 3 o 4 años de edad que sus padres no recuerdan, pero que marcaron su sexualidad, su manera de verse ellos como varones o ellas como hembras. Así que sí es importante, no subestimen a sus hijos de que no lo escuchan, de que no entienden, de que son pequeños, de que no es con ellos que estamos hablando. Si están por ahí, ellos están viendo todo y están escuchando cómo usted se comporta desde su sexo. Así que la educación sexual, sí, hay ciertas cosas que le tocan a mamá con las hembras, hay ciertas cosas que le tocan a papá con el varón, y debemos ser intencionales en eso, pero debemos ser intencionales en todo lo demás. Yo creo que el punto clave, Cornelia habló de eso y Juan también, no es pecaminoso. Para nada. Ni Dios creó el sexo, lo creó en la esfera, en los límites del matrimonio. Y yo creo que es algo que debemos de orar, honestamente, que aprendamos a hablar dentro del contexto adecuado, de la manera adecuada. Yo recuerdo con mi varón, que yo tuve que hablar con él, una de las preguntas más increíbles que mi hijo me hizo fue: ¿cuándo tú haces eso? Esa fue su preocupación. Y yo le dije: mira, ¿tú has visto alguna vez que la puerta de nosotros tiene un candado puesto? ¿Tiene seguro? Lo mejor que tú puedes hacer es salirte rápido. Y entonces él me dijo: ¿tú sabes qué, papi? Yo sabía. ¿Y cómo tú sabías? Dice: porque tú estabas tan contento cuando entraba. ¿No? ¿Y qué tú quieres? O sea que... Bueno, gracias por ser tan gráfico y explícito. Sí, de verdad. A los que no me creen que yo soy dominicano, yo soy dominicano. Bueno, Cornelia decía algo que yo creo que es muy importante, y quizás trayéndolo otra vez al tema de las preguntas aquí. Ella decía que como padres nosotros tenemos que modelar a nuestros hijos en el ámbito de la sexualidad. Y hemos hablado, el pastor Miguel lo mencionó ayer, creo que el pastor Sugel también, Chacho esta mañana lo mencionó. El rol del padre en lo que tiene que ver con la sexualidad de nuestros hijos, especialmente de los varones, y después quizá hablar un poquito de las hembras, ¿cómo lo afectan? Yo sé que Chacho decía esta mañana una estadística que a mí me sorprendió en un sentido. Él decía que se tomó un grupo de personas con inclinaciones homosexuales y le preguntaron con relación a cuál era el vínculo con sus padres, su relación con sus padres, con el padre varón. Todos dijeron que tenían una mala relación con su padre varón. Entonces, ¿cómo debe ser y qué rol juega el padre en la relación y en lo que tiene que ver con la sexualidad de nuestros hijos varones? Pasando por ahí. El pastor Miguel y Katy escribieron el libro Revolución Sexual. Ellos han hecho una contribución inmensa. Si aquí hay alguien que no ha leído ese libro, yo diría, sin ánimo de promover ni nada, usted tiene que leer ese libro. Porque lo que ellos hacen es combinar el aspecto científico y teológico de una manera, para mí, sorprendente, maravillosa. Una de las cosas que ellos explican muy bien son los rasgos de cada género, la distinción entre los varones, entre las hembras. Ellos hablan de que los hombres por naturaleza, Dios da ese desarrollo de liderazgo en la parte masculina, su fortaleza física, el aspecto de protector, de proveedor, el aspecto de
confrontar la maldad, es un poco más independiente, en cambio la mujer es más tierna, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso es sumamente importante. Ellos desarrollan en el libro cada uno de esos. Con respecto a los varones y el papá, la clave es estar presentes en las ocasiones donde ellos empiezan a experimentar esto, sus temores. Cómo nosotros le ayudamos a nuestros hijos varones a trabajar los temores. Oportunidades donde son expuestos sin saber lo que va a pasar. Déjeme darle una ilustración. Yo creo que las ilustraciones, yo soy un consejero. Las ilustraciones, déjeme decirle una experiencia con mi hijo. Mi hijo era muy deportista, deporte de muy alto nivel, y una de las cosas que nos propusimos es usar eso para yo ministrarle. Yo estaba en sus juegos, yo estaba presente, ganaran o no ganaran, yo podía ver sus temores antes del juego, sus cosas antes. Pero una experiencia que yo creo que nos marcó a los dos es cuando mi hijo se enamoró. Mi hijo se enamora de una muchachita y entonces llegó la conversación, porque eso es parte de lo que es. Y yo le decía, yo no tengo problema en que te enamores, en verdad tú eres un hombre, yo doy gracias a Dios que te enamores de una mujer, y hasta bonita era la muchachita, todo eso. Entonces, pero a la edad que tú estás, provisión, que es lo que tú buscas, tú lo que puedes desarrollar una buena amistad. Y sabes que yo te voy a ayudar. Entonces yo le decía un día, él decía, papi, tú sabes que quiero ver a fulanita. ¿Sabes qué yo le decía? Yo te voy a llevar a verlo. Si nosotros hablamos con los padres de la niña, señores, yo no le estoy diciendo que eso es ir de aquí de la Evaristo Morales a llevarlo a Piantini. En Minnesota, en el invierno, a menos 40 Fahrenheit, nevando, manejar 40 minutos. Y yo lo esperaba afuera, en la casa. Yo aseguraba que yo entraba, los padres estaban ahí. Yo le decía, mi hijo viene a pasar un tiempo con ella, y yo estaba allá afuera. En el frío, honestamente afuera, porque yo no pintaba nada ahí. Entonces después la idea es, yo estaba esperando al muchacho, y entonces él salía, papi, pero ¿cómo te vas a poner? Yo, no te preocupes, eso es lo que te quiero decir, que estamos juntos. Y luego, ¿cómo te fue? Hubo problemas, la mamá se sentó ahí. Entonces fue a hablar más con la mamá. Y yo, bueno, tú sabes que a la morena mía era igual. Tú existes hoy porque yo tuve que tirarme a tu abuela muchísimas noches. Entonces la idea es, eso parece insignificante, pero yo no podía contarle las veces que yo tuve que hacer eso. Entonces en el camino era cuando yo me lo ganaba. O sea, él le decía a sus amigos, mi papá me lleva, me espera y me regresa. Y nosotros hablábamos del asunto, de cómo te fue, cuál va a ser la próxima estrategia, cómo que no la vamos a ganar. Entonces éramos los dos que estamos tratando de... Eso es afirmar su identidad. Esa es la idea. Amén. No, y de otra manera, y eso tú lo hiciste ya, Luis, sentando un poco más grande. Sí. Pero desde pequeño él estaba viéndote a ti, como decía Cornelia, decía Juan, viéndote modelar lo que es un hombre, ¿entiendes? Cómo tú tratabas a Vilma, sí, cómo tú eras líder en tu casa. Y desde temprana edad, tú como padre, como figura masculina, ya estaba influenciando lo que Luis es el día de hoy. Pero en el caso del padre, quizás con la hija, también nosotros tenemos una influencia, es el caso del varón. Pero con la hija también tenemos una influencia. Y Juan, no sé si tú puedes agregar algo ahí. Debes agregar algo ahí. Bueno, para mí un pasaje clave es 1 Pedro, capítulo 3. Aquí dice Pedro a las mujeres que están casadas con hombres no creyentes, y le dice el versículo 4, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, está hablando de la mujer, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Esa actitud interna, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios
estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y ustedes han llegado a ser hijas de ella si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlas. Y lo importante para mí es que sumisión no es debilidad. Y yo quería criar mujeres como Sara. Mujeres que tienen esa actitud interna, una belleza interna, pero que son fuertes. Y yo llevaba a mis hijas donde iba, en distintos lugares, pero también, como no tenía hijos, yo senté a ver a Gladiator con mis hijas. Porque en eso, interesantemente, yo les estaba enseñando qué es un hombre y qué no es un hombre. Y interesantemente en esa película se enseña qué es un hombre y qué no es un hombre. Y Maximus es un hombre, pero es humilde y lucha para el honor. Y el César no es un hombre y lucha para su lugar. Y en todo estamos tratando de enseñar y aprender. Interesantemente, lo que tenemos que hacer también es luchar contra los estereotipos. Porque un hombre no es nada más Rambo o Maximus. Una de las culpas que tenemos como cristianos es que no hemos tenido lugares para varones creativos, varones músicos, artistas, porque estamos pintando un estereotipo de lo que es un hombre. Y Jesús no era así. Y también un estereotipo de lo que es una mujer. Y tenemos que de la Biblia entender qué es un hombre y qué es una mujer. Y la otra cosa que quiero decir es que no tenemos que criar nuestros hijos solos. Somos iglesia y somos una comunidad y somos hermanos y hermanas. Y es importante aprender de unos a otros. Había un hermano, una familia en la iglesia de nosotros que habían criado 3 hijas. Y los invitamos a cenar a la casa de nosotros y le pedimos, pero ¿qué fue lo que ustedes hicieron? Porque sus hijas son de gran bendición y aprendimos de ellos. También tenemos que entender que A más B no es C como padres. Es todo por la gracia de Dios. Tenemos que criar nuestros hijos a la instrucción del Señor, a la palabra de Dios, siempre discipulando, pero últimamente dependiendo en el Señor que cambie sus corazones, porque nuestros hijos van a tomar sus decisiones ellos mismos. Joan, y quizá agregándole un punto ahí específico, papá con hembras. Yo tengo 2 hijas, las 2 ya son casadas. Otra cosa que yo admiro mucho de mi morena es cómo ella me ayudó a yo jugar el rol de llenar las emociones como papá. Las hembras tienen necesidades emocionales más que físicas. Y una de las cosas que la morena y yo nos propusimos es que nuestras hijas no salieran de nuestro hogar porque estaban desesperadas por un hombre, sino que ellas iban a salir de nuestro hogar porque Dios había traído el hombre que Dios había diseñado para ella desde su voluntad. Entonces, mi esposa me preparaba citas con mis hijas. Cuando yo estaba como pastor allá, en mi agenda a veces aparecía cita con una de mis hijas. Y entonces yo salía con ella solo y nos sentábamos a hablar y era una amistad muy hermosa. Ellas me contaban sus cosas. Yo llenaba sus necesidades emocionales como papá en ese sentido. Yo recuerdo que una de mis hijas, en la conversación, yo le decía qué tipo de hombre tú buscas, y yo la veía demasiada. Yo decía, tú estás buscando a Jesucristo chiquito, no va a aparecer, tú vas a tener que. Y yo recuerdo que en la universidad, el día que ella conoció a su actual esposo, que ella me llamó a mí y me dijo, papi, hay un chico. Yo dije, yo soy el que quiero conocerlo a él. Si él pasó tu estándar, el mío. Entonces, la idea es, como papá,
proveemos no solamente protección y guía, pero llenamos una necesidad emocional en ellas que la mamá no llena. Como varón yo lleno esa necesidad de amistad, de guiarla, de compartir sus sueños, sus aspiraciones, hasta que, si es la voluntad de Dios, llegue el hombre ya que se va a encargar de guiarla por el resto. Sí, porque ellas buscan cariño. Sí. Y si nosotros no le damos el cariño, Exactamente. lo van a buscar en otro lugar. Y afirmación. Exactamente. Sí, ahora que tú mencionas eso, mis hijas de temprana edad, yo tengo 2 hijas. Yo recuerdo que, y todavía pasa hoy, son pequeñas ellas, una tiene 7, la otra tiene 4. Ellas se visten y cuando lo primero que hacen es van donde mí. Papi, estoy bonita. Buscando afirmación. Masculina. Masculina, ¿entiendes? Su mamá, ella ven a su mamá y su mamá. Trata de disfrutarlo, porque luego ellas se van a vestir y le van a preguntar a otra si están bonitas. Me roban mis 2 niñas. Sí. ¿Sabe que hay cosas que Ni modo. ni modo, pero No sé si ayuda eso, no pero ayuda, no ayuda. Él es de mucho ánimo, ¿no? Sí, gracias. Muy Te está motivador. animando mucho. Mucho estímulo. Pero yo quería decir que exactamente tú has señalado con el manejo con tus hijas, Luis, lo que nosotros le decimos a muchos padres, que las preadolescentes, y va a sonar raro, pero déjenme terminar la idea, necesitan un hombre. Necesitan un hombre que le diga que son lindas, las trate como princesa, las lleve a salir, le digan que ellas son lo más lindo del mundo, le den abrazos, le den besos, pero no la abusen. Y el único hombre que puede hacer eso con una preadolescente es su papá. exacto. Si papá no hace eso, ese vacío queda. Y el primer, ya usted sabe, que pase por ahí, que le diga cosas bonitas, le diga que es una princesa, le dé abrazo, le dé beso, y la pueda abusar, se la va a llevar de mala manera. Entonces, es un rol muy importante el que tiene papá frente a las hijas. Y frente a los hijos, bueno, ustedes han hablado. Un aspecto práctico que ahora recuerdo que Cornelia dice así es que mi esposa decía, en el carro nuestro solo habían en nuestro 3 posibles mujeres que se sentaban en el asiento delantero de ese carro, sin haber más nadie en el carro. Mi esposa y mis 2 hijas. Cualquier otra mujer que yo iba a montar en ese carro tenía que ir en el asiento de atrás. Y eso le decía a mis 2 hijas, que ellas eran parte de nuestro, eso que decía Cornelia es admirarlas sin abusarlas, protegerlas, pero afirmarlas. De uno decir, nosotros estamos aquí para ti. Cuando tú puedes esperar al tiempo de Dios, porque estamos caminando juntos como familia. Claro, y eso hace que esta muchacha suba el estándar de la persona que va a elegir. Y los padres creen que lo que tenemos que hacer para que mis hijas escojan buenos novios es leerle una cartilla, decirle un montón de, asustarlas, cuidado. Y hay muchos amigos, hermanos, que quizás están por aquí sentados de nuestra iglesia, que cuando tienen niñas, le decimos, bueno, tú sabes que se van a casar. No. El primer novio a los 40 años, relajando, ¿no? Porque queremos como postergar a los padres que las niñas se casen. Yo estoy orando por los esposos de mis hijas. Claro, así debe Que ser. a los 20 años se la lleven a las 2. A las 20. Cuando ya tengan 20, Cuando es bueno también. Pero hay algunos que dicen que a los 40. no, Está los muy fuerte. 20. Yo luna de Entonces, miel ya. si yo como papá le genero ese estándar, pues la chica, la hija, tu hija, ¿no? Tus Sí. hijas van a poder escoger una pareja con un mejor criterio, con un estándar más alto y van a poder esperar en el Señor. Bueno, el tiempo ha ido avanzando y hay algunas preguntas que yo quiero hacer que son, creo que, de vital importancia para la conferencia. Y hay otra pregunta que es también el rol de la madre, la vida de los hijos, del varón y hembra, que yo creo que mucho de lo que usted ha dicho también se aplica como madre, modelar lo que es una mujer bíblica. Eso va a ayudar tanto al hijo como a la hija a vivir de una manera piadosa. Sí, pero yo quiero decir solo una cosa de mamá a hijos. Una cosa ahí. Una cosa, y es que se dice por ahí que un escritor, ¿verdad?, de estas cosas, dice que las mamás crían niños, ¿verdad?, pero los papás forman hombres. Repite eso. Ajá, las mamás, Es un quote ahí para que lo pongan en Ajá, las redes la- sociales, en Twitter. las mamás crían niños. Hashtag somos señales. Ajá, Somos señal. Las mamás crían niños, los padres forman hombres. Los niños nacen desde mamá. Los niños, independientemente del sexo, están muy cerca de mamá en su primera infancia. Es muy natural que los hijos se identifiquen con mamá y por eso las hembras fácilmente pueden hacerlo.
Pero los varones necesitan que papá entre, y ya hemos hablado de eso. Pero las madres necesitan, hermanas, soltar a esos muchachos. Necesitamos madres que no traten a sus hijos como bebé. Si su bebé camina, come, no es un bebé, es un niño. Amén. O es un joven. Y mamá a veces boicotea el trabajo de papá. No hace como la morena de Luis, sino que voy a salir con los muchachos. No, es que está lloviendo, es que yo voy contigo, es que él tiene gripe, ese muchacho puede caer, es que tú no lo sabes cuidar. Y le ponen trabas a papá y no permiten que papá pase tiempo con su varón y vayan por ahí, y coman mal y se ensucien y se caigan, no importa, pero que sea varón. O sea, nosotras como mamás también tenemos un rol importante con los niños y es dejar que papá y mi varón o mis varones pues tengan ese tiempo, y tengo que facilitarlo y mandarlos, y eso es muy importante. Y papá tiene que hacer el esfuerzo intencional de sacar a ese niño de la falda de mami, y mamá tiene que soltarlo. Si tenemos una buena relación de pareja, eso va a pasar sin mucho problema. Pero si la relación de pareja no es buena, vamos a estar compitiendo porque este muchacho es mío, no que es mío, no que es mío. Así que todo tiene que ver también con el matrimonio. Pero yo quiero animar madres solteras. Sí, claro. Porque es importante, somos iglesia, somos comunidad, somos familia, y como parejas en la iglesia tenemos que invitar a familias de un padre nada más o una madre nada más en la vida de nosotros. Invitar a los hijos en la vida de nosotros, invitar a las hijas, porque estamos juntos en esta lucha, y no quiero que madres solteras se queden desanimadas, que no pueden hacer lo mismo, claro, que no pueden criar hijos porque no hay un padre en su casa. Gracias. Yo creo que es algo que es, como iglesia, debemos empezar a practicar y seguir tratando de enfatizar, orar por esas madres, orar por esos padres solteros, que ellos puedan sentir que hay una iglesia y hay un Dios que le está apoyando, que no le han desamparado. Sí, y decirles a esas madres algún par de cosas. Una es que usted puede ser una madre soltera, pero usted no está sola. Aparte, Dios está con usted, como que está con todos nosotros, pero usted está en una comunidad. Pida ayuda. A veces queremos servir, pero también sería bueno que pidieran ayuda. Y cuando usted esté con su hijo, su varón, independientemente de la edad, insisto, trátelo como un hombre. Afirme las cosas que él hace masculinas. Enséñalo a ser caballeroso con las damas. Mamá es una dama. Deje que su varón la ñoñe, le lleve los bultos en el súper, que aprenda a manejar con un hermano de la iglesia y que sea su chofer. Felicite las actividades masculinas que él hace, y enséñele modales masculinos. Los hombres abren la puerta y me la abren a mí, que soy su mamá. Los hombres ceden en la silla, los hombres saludan, los hombres ayudan a las demás mujeres, y entonces tú debes servirle a tus hermanas, a tus primas, a tus tías, a tu abuelita. O sea, que él note que aunque yo no tengo un papá en casa, o que quizá mi papá está completamente ausente, yo he aprendido a modelar cómo ser hombre en medio de mujeres. O sea, que las mujeres, las madres que están criando sin un esposo, no me gusta decir solas, porque yo no creo que ninguna estamos solas. El Señor está con nosotros. Deben pensar esto: si yo estoy tratando a mi hijo como una niña sin querer, ¿no? Porque no es la intención, y no le estoy dando ese espacio, no le estoy afirmando, bueno, voy al súper contigo, pero ya tú sabes, como tú eres el hombre, tú empujas el carrito. Como tú eres el hombre, bájame eso de ahí. Ay, eso pesa mucho, tú me puedes ayudar. Darle ese espacio, que aunque él tenga 7, 8 años, es un varón, él siente que, wow, mi mamá necesita mi ayuda, yo soy un varón. Así que les animo a que hagan eso también. Yo quiero ahora, yo tengo un reto ahora, tenemos un reto ahora. De la producción me está escribiendo que tenemos casi que acabar. Yo estoy negociando con ellos aquí, así que los que están ahí pónganse a orar, a ver si me dan un chance. Pero yo quiero hacer 3 preguntas en una ahora. Wow. Y es un tanto complejo, pero yo creo que tiene mucho que ver con el tema de la conferencia y con lo que tiene que ver cómo aconsejando a padres en medio de esta revolución sexual. ¿Cómo yo puedo manejar como padre el que un hijo se me acerque y luego de abrir el canal de comunicación, él se me acerque, o luego que yo me acerco a él y él me comunica que él tiene inclinación hacia alguien del mismo sexo? ¿Cómo yo puedo, qué yo debo hacer en ese momento? Y cuando yo sé que es el momento para yo buscar ayuda, yo digo, bueno, yo no sé cómo manejar esta situación, si es por mí yo lo saco de la casa. No, ¿cómo yo sé qué hacer? Y cuando yo sé que es lo mejor es buscar ayuda.
qué sé yo. Bueno, lo primero que hay que hacer es respirar. Respirar. Claro, te respira. Usted respira y recuerde que Dios está en control. El pastor Tugel también ayer hablaba de la cara de gato, ¿se acuerdan? Una cara como poker face. Usted se está explotando por dentro, pero usted trata de controlar sus impulsos. Es muy importante cómo usted responde a eso en ese momento. Esa persona, ese joven, ese adolescente que está en esa confusión o como quiera que esté, está haciendo un esfuerzo increíble para hacer esa confesión. Él está pasando por mucho dolor, él ha ensayado esa conversación, como decimos por ahí, sopotoscientas veces, y su cara, su respuesta va a facilitar que él siga hablando o lo minimice y diga, no, pero tú sabes, y te mienta. Es muy importante cómo papá, como mamá reacciona en el momento de una pregunta o de una confesión tan importante. Así que usted trate de respirar. Si le choca mucho, tú le dices, mira, yo vengo ahora mismo, te va al baño, ve un vasito de agua, pero trate de tener una buena respuesta. Lo otro es escuchar activamente. No se apresure a hablar. Nosotros hablamos mucho los dominicanos, las mujeres ni te cuento. Pero no hable, no es necesario, él está hablando con usted. Escuche, pero escuche apagando el radio que usted tiene sonando en su cabeza de todas las preguntas que usted quiere hacerle, apague eso. Escúchelo de manera activa. Y si usted va a hablar, cuando él haga alguna pausa, haga preguntas abiertas. No lo sermonee, hágale preguntas. ¿Tú sientes eso? ¿Desde cuándo? ¿Por qué no me lo habías dicho antes? ¿De dónde viene eso? ¿Tú me quieres decir algo más? ¿Qué experiencia tú tienes? ¿En qué posición tú estás? ¿Tú quisieras recibir ayuda? Hacer preguntas abiertas para usted entender, porque cada persona es diferente y quizás la cosa no es tan grave como usted piensa, o quizás sí, pero sí es importante hacer ayuda. Y todo este proceso va a hacer que su hijo o hija, porque puede ser una hembra también, se sienta amada. Es muy importante. No estamos de acuerdo con el pecado, pero es su hijo. Y yo he trabajado con padres, con madres en esta situación y es sumamente doloroso que tu hijo te diga algo así. Entonces, hay dolor de la otra parte, hay dolor de mi parte, pero te amamos y queremos lo mejor para ti. Y por supuesto, mostrar el evangelio en general. No quiero tomar más tiempo para que... Bien. ¿Se quieren agregar algo de ustedes dos? Es un tema complejo porque cada persona es distinta y única. Y entonces es una cosa si viene un hijo como rebelde, tirándome eso en la cara, es una cosa. Claro. Pero si mi hija viene explicándome y se ve que ha estado luchando y tiene un coraje para venir a decirme algo que ella sabe que me va a herirme a mí. Una de las reglas que nosotros tenemos en la casa es que no hay ninguna pregunta o ningún tema que nuestras hijas no pueden tratar con nosotros. Y tratamos de cultivar ese espacio que pueden hablar con nosotros de todo, no importa. Y lo que tenemos que hacer es tratar de entender, porque muchas veces el primer lugar donde nosotros vamos, ay, ¿dónde fallé? ¿Dónde fallé como padre? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? Y lo importante es entender, bueno, si hiciste algo mal, arrepiéntate. Pero es importante, Miguel tocó en este tema, es complejo porque alguien dice soy homosexual. Por ejemplo, en muchos casos es el abuso sexual que confunde a una persona. En otros casos es el abuso físico de un padre, vamos a decir. Así que es complejo. Si un padre ha sido un abusador físico y su hijo viene y le dice eso, y entonces el hijo le explica la situación, ese padre se tiene que arrepentir porque no ha dado señal fiel de que es un hombre. Así que tenemos que tratar cada situación únicamente, pero amar a cada persona como la imagen de Dios y enseñar el evangelio, recibir nuestros hijos y enseñar no importa que siempre yo voy a amar a mi hijo. Amén. Amén. Luis, no sé si tú quieres agregar algo. Bueno, solamente decir, el pastor Miguel hizo una exposición excepcional
ayer sobre la homosexualidad. Es un pecado redimible en la redención. Y mañana hay un taller que yo voy a estar dando, que básicamente sería como entrar en una cámara a un salón de consejería. ¿Qué hacer paso por paso cuando una situación como esa pueda suceder? Y ese es el aporte de nosotros de equipar en consejería en cuanto a eso. Amén. Yo me voy a tomar un poquito más de tiempo porque quiero hacer una pregunta, y no una pregunta más, sino quizá a ti, Juan. Yo te lo he dicho en varias ocasiones y lo digo, quiero decírtelo aquí delante de todos. Yo admiro mucho tu corazón pastoral. Y te lo decía ayer al terminar tu mensaje, que tu mensaje tuvo ese toque pastoral. Lo tuvo el del pastor Miguel, lo tuvo el de Sugel, pero querías decírtelo, y te lo dije en privado, lo digo también en público. Y quiero pedirte algo como pastor ahora. Si aquí hay un padre o alguien que no está viendo, que está pasando por esta situación, ¿qué tú le dirías? Y al final de eso, yo quiero pedirte que tú ores. Y esto no hemos cerrado el panel, pero yo quiero pedirte, quizás haciendo un break en medio, que tú ores por ese padre que está pasando por la situación, que necesita la oración y la ayuda de Dios. Sí, hace 2 semanas vino un señor a mi estudio que estaba en el proceso de membresía y me dijo con lágrimas que su hijo confesó que es homosexual. Y lo primero que yo hice fue escuchar su historia para poder entender. Y cuando escuché su historia, pude entender que él fue un padre bueno y animarlo que esto no es su culpa. La verdad es que no entendemos muchas veces que el pecado de Adán nos ha afectado totalmente. Y eso incluye físicamente, mentalmente, no nada más espiritualmente. Así que fisiológicamente también necesitamos ayuda. Así que hay diferentes razones por que alguien está luchando con la atracción del mismo sexo. Y lo que yo quiero hacer es escuchar, orar y caminar con ellos. Por ejemplo, tenemos otra pareja que tiene un hijo que confiesa que es homosexual. Y la mentira de la vida homosexual es que no es una vida gay. Es una vida de tristeza. Es una vida que es bien difícil, que realmente muchos de ellos no quieren vivir. Y entonces es respetar a esas personas, invitar a esas personas en la vida de nosotros. Por ejemplo, el hijo de la pareja que son miembros de la iglesia es ¿cómo dice? Camarero. Y nosotros vamos al restaurante donde él trabaja, pedimos que él nos sirva para ministrar a él en ese tiempo y hablamos, lo hemos tenido en la casa de nosotros. Mi hija, que es música, también ha traído muchachas que luchan con eso mismo. Es entender que todos estamos rotos sexualmente de diferentes maneras. Así que necesitamos unos a otros, y lo que todos necesitamos es el Evangelio de Jesucristo.